Gloria a Dios. Dios te bendiga este hermoso día. Le damos la honra y la gloria a mi Señor, porque Él se lleva todos los honores. Este día yo les traigo palabra del Señor, alimento espiritual, porque necesitamos de Dios cada día más. Yo les traigo la palabra del Señor en Lucas 8:41, y dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y mostrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. El tema de hoy para esta palabra que Dios me ha dado es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Porque dice su palabra que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Jairo iba a buscar a Jesús porque tenía una hija. Dice su palabra que esta niña tenía 12 añitos de vida, nada más 12 años. Pero la hija de Jairo estaba enferma. Dice su palabra que la hija de Jairo estaba grave, y Jairo iba a buscar a Jesús para que fuera y Jesús le pusiera manos a esta niña, porque él decía: si Jesús ora por mi hija va a ser sana, mi hija va a ser salva. Él se postraba a los pies de Jesús y Jairo le decía: Jesús, ve a orar por mi hija está muy enferma, mi hija está grave, y yo necesito que tú ores por mi hija, que tú le pongas manos, porque yo sé, le decía Jesús, que si vas, mi hija va a ser sana. Porque así hemos pasado nosotros también cuando nuestros hijos se han enfermado, y nosotros hay veces hasta hemos pedido oración, porque sabemos que hay personas que Dios las usa en la oración, y decimos: si tal persona ora, mi hijo va a sanar, porque es así. Jesús iba a casa, dice, de Jairo a orar por esta niña. Jesús iba en medio de la multitud, iba mucha gente, y cuando Jairo le dijo: Jesús, ve a mi casa a orar por mi hija, que mi hija está muriendo, Jesús iba con Jairo y le oprimía la multitud. Dice en el 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer oyó decir, me imagino, que Jesús iba a la casa de Jairo. Jesús iba con sus discípulos a la casa de Jairo a orar por esta niña de 12 años. Pero esta mujer oyó decir que iba Jesús, y Jesús iba en medio de aquella multitud de gente. Y diría esta mujer que estaba enferma desde hacía 12 años de flujo de sangre. Esta mujer estaba enferma. Dice la palabra que él iba de doctor con doctor, que ella gastó todo su dinero. Ella se quedó sin dinero. Ella ya no tenía dinero para acudir a los médicos, y ningún médico la podía curar. Me imagino que de médico en médico le dejaban diferentes tratamientos, medicina, pero esta mujer no era sana. Ella cada día más seguía enferma, cada día más ella se iba agravando. Pero cuando ella escuchó que iba Jesús a la casa de Jairo a orar por esta niña, pero Jesús iba en medio de mucha gente, dijo ella: yo voy a ir, si con solo yo tocare el borde de su manto, decía esta mujer, yo seré salva, yo seré sana, decía, porque ella ya no hallaba qué hacer, como hoy en día le pasa a mucha gente que está enferma. Van de doctor en doctor, si un doctor no las cura, van con otro doctor, y en cadena van con doctor en doctor, y más no saben que nuestro doctor está allá en el cielo, que nuestro doctor que a nosotros nos sana y no te va a cobrar pero nada de dinero, está allá en el cielo. Solo tienes que confiar, solo tienes que pedirle y tener fe en mi Dios, y ser obediente a su palabra, que Dios te va a sanar. Porque mira lo que ha pasado con esta mujer que padecía desde hacía 12 años de flujo de sangre. Dice el 45: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te oprime, te aprieta, y dices: ¿quién me está tocando? Dijo Jesús: ¿quién me ha tocado? Jesús volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Y toda la gente se quedó sorprendida. Ellos iban de camino y se pararon. Y le dice Pedro: Jesús, ¿cómo dices quién me ha tocado? Si mira toda esta multitud de gente que está, mira en medio de qué multitud de gente tú vas y estás diciendo quién me tocó. Puede ser cualquiera de estas personas que van, Jesús. Pero dijo Jesús: no, poder ha salido de sobre mí. ¿Quién es el que me ha tocado? Y le seguía diciendo que nadie, pero Jesús decía: poder salió sobre mí. ¿Quién me ha tocado? Y dice el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer, cuando miraba que decían: ¿quién me ha tocado?, decía Jesús: poder ha salido sobre mí. Y entonces esta mujer, al ver que decía Jesús: ¿quién me ha tocado? Poder ha salido sobre mí. Llegó la mujer postrándose de rodillas, llorando a los pies de Jesús, y le dijo: Jesús, yo te he tocado. Yo toqué el borde de tu manto, Jesús, porque yo tenía 12 años de estar enferma. Yo no dejé doctor, gasté todo mi dinero porque he tenido flujo de sangre hace 12 años, pero toqué el borde de tu manto, Jesús, y he visto mi cuerpo y yo estoy sana. Gloria a Dios, hermanos. Esa fe es la que nosotros tenemos que tener. Si estamos enfermos, nosotros tenemos que tener fe en mi Señor, que Él puede hacer todo en nosotros. Él te puede dar tendones nuevos, Él te puede dar riñones nuevos, Él te puede dar un corazón nuevo. Dios te puede dar todo nuevo, porque para Él no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Si tú estás enfermo, pídele con fe, no dudes, porque a Dios no le gusta que nosotros dudemos. Pidamos con fe, así como esta mujer que padecía 12 años de flujo de sangre, y ella decía: si yo tan solo tocare el manto de Jesús, yo sería sana, yo sería salva. Y por su fe, ella fue sana. Ella tocó el manto de Jesús y por eso estaba tan agradecida. Ella le besaba los pies a Jesús, porque ella ya no hallaba qué hacer con esa enfermedad que tenía, que no era nada bonito. Estar 12 años enferma con una enfermedad que no había doctor que la pudiera curar. Pero ella dijo: si yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Y ella, por su fe, fue sana. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Y le dijo, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Ve en paz, gloria a Dios. Miren, esta mujer por su fe fue sana. Esa mujer no dudó en ningún momento. Ella padecía de esa enfermedad. ¿Cuántos hay hoy en día que están enfermos? Que, como decimos, han tirado la toalla y ya no le piden, ya no le claman a Dios, porque le han pedido que Dios los sane. Y como ellos no miran respuesta de parte de Dios, ya no le piden a Dios. Pero yo te digo, no te rindas. Sigue buscando de Dios. Confía en Dios. Cree en Él. Y Él te va a sanar. No pierdas tu fe. Aunque tú veas que Dios no te contesta, no pierdas esa fe. No pierdas esa confianza en Dios. Confía en mi Dios, que cuando Dios quiera sanarte y levantarte de esa cama, de esa silla de ruedas, Dios te va a levantar. Pero tu fe, mujer, tú, hombre, si estás enfermo, no pierdas esa fe. No pierdas la confianza en Dios. Confía en Él, que si tú estás siguiendo con un médico, esa medicina que estás tomando es porque es la voluntad de Dios.
Si esa medicina te va a sanar es porque Dios así lo quiere, pero ten fe, confía en mi Señor, que Él te va a sanar, que Él te va a levantar, que Él te va a restaurar, porque para Dios no hay nada imposible en esta vida. No esperes decir yo quiero ver a Dios, porque dice en primera de Juan, nadie ha visto a Dios. No digas yo lo quiero ver, nadie ha visto a Dios para creer en Él. No esperes ver a Dios. Tú cree en Él, porque tú estás vivo, porque tú tienes techo, comida, es porque a Dios así lo quiere. Y nosotros miramos las bendiciones, las maravillas de mi Señor en nosotros, en nuestra familia, cada día. Si hoy tú amaneciste con vida, gloria a Dios, es porque Dios así lo quiere. Y Dios está en ti. Confía y cree en Dios, solamente en Él. Estaba hablando aún, dice, cuando uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Aquí Jesús todavía estaba hablando, dice, con la mujer que le dijo, vete, te ha sanado, tu fe te ha sanado y te va salvado. Llegó uno de los que estaban en casa de Jairo, dice su palabra, porque Jesús iba a la casa de Jairo. Jairo fue a traer a Jesús y iban con sus discípulos a la casa de Jairo a orar por esta niña que tenía 12 años, que estaba enferma, que estaba grave. Y cuando llegó uno de estas personas y le dijo que su hija había muerto, pero él creyó y dijo, Jesús va a ir a casa y Él va a orar por mi hija y mi hija va a ser sana. Él no se puso a llorar y dijo, mi hija ha muerto, ya Jesús no vayas a casa. No, Él siempre tuvo aquella fe y aquella confianza en Jesús, que su hija iba a ser sana. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Gloria a Dios. Jesús le dijo a Jairo, no temas. Si Él te dice que tu hija ha muerto, no temas. Cree solamente, le dijo, y tu hija será salva. Creamos, confiemos en Dios. Creamos en mi Señor. No dudes en ningún momento que esa prueba que tú estás pasando, Dios te va a levantar como las águilas y nuevas fuerzas te va a dar. Que Dios te va a restaurar, pero tenemos que creer en mi Señor, así como Jairo le creyó a Jesús. Dice el 52, el 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el padre y la madre, por supuesto, de la niña. Solo a esos tres dejó Jesús que entraran con él. Y llegó a la casa Jesús y dijo, vamos a orar por la niña. Y Jesús llegó y dice el 52, y lloraban todos y hacían lamentación, ¿por qué ella? Pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y decía la gente, ¿cómo Jesús está diciendo que la niña duerme si la niña está muerta? Se burlaban de Jesús. ¿Cómo va a revivir a la niña si la niña ya murió? Porque Él no vino a tiempo, porque Él no oró por la niña. Pero sabemos que Él estaba haciendo otra sanidad cuando sanó a esta mujer de flujo de sangre. Y decían, ¿cómo va a revivir a esta niña si ya está muerto? Todos lamentaban. Todos le hacían burla a Jesús y decía, ¿cómo la va a revivir? Pero más Jesús sabía que la niña dormía, que ella no estaba muerta. Pero más Jairo confió plenamente y no dudó en ningún momento que su hija iba a vivir. Dice el 54, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Y en San Marcos 5:41 dice, y tomándola de la mano le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Cuando le dijo Jesús, Talita Cumi, levántate niña, a ti te digo, levántate de esa cama. El espíritu de la niña volvió a su cuerpo, abrió sus ojos y se sentó. Imagínense, ¿qué pensó la gente? Cuando vieron que la niña volvió el espíritu al cuerpo de la niña, abrió sus ojos y se sentó.
La gente estaba sorprendida el milagro que Jesús había hecho. Pero Jesús vino a sanar a muchos. Le dio vida. A los cojos los hizo caminar, a los ciegos los hizo ver, a los mudos los hizo hablar, a los sordos los hizo escuchar. Y todos sorprendidos porque a la niña le dio vida y el espíritu volvió al cuerpo de la niña. Entonces, dice su palabra, entonces su espíritu volvió e inmediatamente y se levantó y él mandó que le diesen de comer. Vino el espíritu de la niña al cuerpo, recobró vida ese cuerpo y abrió sus ojos y se sentó. Y dice su palabra que Jesús mandó a la niña a que le dieran de comer. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa, la palabra de Dios es verdadera. Miren lo que dice la hermosa palabra. Esa mujer fue sana, que tenía 12 años de estar enferma del flujo de sangre. Pero la fe de ella, esa fe, ella no dejó que desmayara su fe. A pesar de que ella fue con doctores y gastó todo lo que tenía y no sanaba, ella no perdió su fe, que con solo tocar el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. Cuando llegó esta persona y le dijo a Jairo, no molestes al maestro porque tu hija ya murió. Él no creyó, él creyó en Jesús y le dijo, ven a casa y ora y ponle manos a mi hija. Hermanos, es la fe que nosotros tenemos que tener, es la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Dios, que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de tu vida. Dios es el dueño de mi vida. Yo no mando en mi vida, yo no domino mi vida, yo no mando mi vida. Es Dios quien manda en nuestras vidas. Es Él, porque Él te formó en el vientre de tu madre, porque Dios nos hizo, porque dice su palabra que desde antes que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos amaba. Dios te ama grandemente. Sigue buscando de Dios cada día. No te detengas. No mires hacia atrás. No pongas la mirada en nadie. Que tu fe sea aumentada cada día más. Así como esta mujer que padecía de flujo de sangre. Así como Jairo. Esa fe tienes que tener tú. Porque tú vas a pasar ese proceso. Tú vas a pasar esa enfermedad, esa prueba. Tú la vas a pasar. Pero confía en Dios, solamente en Él. Dios te bendiga este día. Yo te he dejado palabra de Dios y alimento espiritual. Bendiciones para cada uno de ustedes en este hermoso día.